Por fin vemos los coches, o bueno, algunas fotos de los coches rodar en pista, por primera vez este año 2026. Ha pasado ya la primera semana de los test en Barcelona, del total de los de las tres sesiones que vamos a tener a lo largo de esta primera parte de la temporada, y tenemos ya unos primeros análisis de todas y cada una de las escuderías. No solamente eso, sino que también tenemos novedades respecto a toda la problemática que mencionamos en su momento del ratio de compresión de los motores, y tenemos las primeras impresiones de cada uno de los pilotos y cómo ven todo el sistema de reglajes, al igual que también los cambios que han habido en los coches. Bienvenidos y bienvenidas a Smooth Operators, que se viene un programa cargadito. ¿Qué, Guille? Sé que ayer hicimos un buen vídeo de Aston Martin, pero hoy toca llevar esa misma intensidad a lo que ha sido esta semana, ¿no? Se va a intentar. Ayer, como has dicho, estuvimos revisando la parte más técnica, tal vez, o la parte que nos dejaron ver de este AMR26 de Adrian Newey. Hoy vamos a repasar, como has dicho, toda esta extraña semana de test privados que ha habido en Barcelona, donde se han podido ver cosas de los distintos equipos. Y vamos a, por un lado, ver algunos monoplazas que no habíamos visto porque solamente habíamos tenido en algún render o algún filming day en el que no estaba muy claro si el coche era al final o no. Y también vamos a repasar y actualizar algunos que sí que parecía que habíamos podido ver en su versión más cercana lo del shakedown, como por ejemplo pues Mercedes, que sí que lo comentamos en un vídeo aparte, o el Ferrari, el SF26, que también lo comentamos en un vídeo aparte. Vamos a ir actualizando todo esto, aparte de lo que ha sido para cada equipo, o lo que nos ha llegado desde distintas vías más oficiales o extraoficiales de lo que ha sido para cada equipo esta semana. Entonces, como has dicho, se viene un vídeo cargadito, se viene un vídeo de estos largos que, como siempre, vamos a marcar en el índice del vídeo, ¿no? Dónde empieza cada equipo, para el que no quiera estarse 10 minutos escuchando sobre los pontones del Red Bull, por ejemplo, que es un tema bastante interesante, lo adelanto ya. y con ganas, y con ganas. Voy a intentar no estar tan emocionado como ayer, cuando hablaba de Aston Martin, aunque no prometo nada. No, siempre gusta. Yo creo que a todo el mundo le gusta la emoción que traes en todas y cada una de las cosas que explicas. Pero bueno, vamos a entrar ya en materia, para no alargar muchísimo más esta introducción. Básicamente, como todo el mundo ya sabe, esta semana pasada hemos tenido la primera sesión de test de esta temporada en Barcelona, a puerta cerrada, aunque mucho de puerta cerrada tampoco ha terminado teniendo, porque se han filtrado muchísimas cosas. La siguiente será en Bahrein, del 11 al 13 de febrero, que aquí ya esperamos tener a todos los equipos, porque recordemos que Williams no estuvo esta semana. Y la semana siguiente vamos a tener la tercera y última sesión previa al inicio de la temporada, el fin del 8 de marzo. Entonces, no os preocupéis, que hay suficiente Fórmula 1 para aburrir hasta que empiece la temporada. Ya lo iréis viendo también, es decir, el hecho de que haya sido puerta cerrada pues ha generado ciertas polémicas que también vamos a ir repasando aquí al canal, porque ha habido lío con la policía y fotógrafos y periodistas y de todo. Pero bueno, para hacer un pequeño resumen, después ya iremos entrando en cada uno de los equipos. El lunes tuvimos a una gran parte de ellos, tanto Mercedes, Red Bull, Haas, Racing Bulls, Alpine, Cadillac y Audi se estrenaron. Martes fue el estreno de Ferrari, McLaren se estrenó el miércoles y Aston Martin se estrenó el jueves. Y más allá de eso, para que también tengáis un poco las referencias de cómo estamos este año desde un punto de vista de unidades de motorización, equipos, ecocombustible y demás. Ecocombustible no lo repasaremos, simplemente que lo tengáis aquí para saberlo. Motor, tenemos Mercedes, que está por McLaren, Mercedes obviamente, Alpine también y Williams. Después tenemos también a Ferrari, que obviamente lleva Ferrari, Haas y Cadillac. Red Bull, la unidad motora de Red Bull, tanto Red Bull como Racing Bulls, Audi y Honda, Aston Martin. Y los combustibles, pues aquí lo que tenemos, que seguramente, Guille, estoy convencidísimo de que si están aquí es porque tienes información a dar. Pero esto nos deja un poco la introducción de todo lo que hemos tenido estos días. A partir de aquí, Guille, añade cualquier cosa antes de entrar, por favor, en todo el tema de los equipos. No, el tema del ecocombustible lo adelanto ya, pero luego lo recuperamos. Es porque hay cierta polémica o cierta falta de información dentro de toda esta semana,
de qué equipos han estado utilizando su respectivo ecocombustible. Por eso he recuperado aquí la información, no solo de qué equipo utiliza cada motor o de qué unidad de potencia está destinada a cada equipo. He dicho la misma frase de dos formas distintas, Sí. pero también qué empresa está trabajando en colaboración con la unidad de potencia para desarrollar estos ecocombustibles, que son una de las novedades de esta temporada, que no se está hablando tanto de ellas. Nos estamos todos enfocando mucho en la gestión de energía, aerodinámica activa, toda la nueva normativa de chasis y aerodinámica, que evidentemente es importante, y las nuevas dimensiones de los coches, el peso y tal, pero toda esta trama de los ecocombustibles está en un segundo plano y realmente es muy importante, y esta semana ya podemos empezar a intuir lo importante que es y el que va a ser, porque muchos equipos pidieron a la FIA antes de llegar aquí no rodar con el ecocombustible, sino rodar con combustibles tradicionales, digamos. Entonces no sabemos qué equipos han estado rodando con estos combustibles nuevos y qué equipos no. Por esto digo, luego lo comentamos un poco más, por esto digo que es difícil sacar conclusiones de esta semana, más allá de que no deja de ser unos pretest de pretemporada. Más allá de eso, ni siquiera sabemos qué equipos estaban usando el combustible que toca y qué equipos no. Entonces, es un tema que está en debate, hay polémica, hay diferentes informaciones que van en una línea o en otra, de que si solo un equipo lo usaba, si más de la mitad lo estaban usando. No ha habido un reporte oficial, evidentemente. Y como digo, es un tema que creo que vamos a ir recuperando a lo largo de este mes que falta para la primera carrera, y seguro que a lo largo de la temporada. Pero como digo, lo recuperamos más adelante. Sí. Antes de entrar un poco en materia, así a nivel de conclusiones generales, para quien quiera estar ya un poco enterado de todo antes de ver cada uno de los equipos en detalle. Hemos tenido seguramente menos problemas de fiabilidad de los que esperábamos, ¿no? En un primer momento. Es decir, no se han visto tantos coches petar por problemas de motor. Algunos equipos han metido bastantes, pero que bastantes vueltas, estamos hablando de bastantes centenares de vueltas durante estos días para probar pues todo, tanto sistemas, motor, etc. Creo que lo tienes en la foto anterior, he recopilado el ranking de Sí, vueltas perdón, por exacto. equipo y por motor. Exacto, efectivamente. Creo que es otra Pues interesante. sí, sin duda alguna. Como podemos ver, Mercedes es quien ha dado más vueltas. El Ferrari, no sé si quería hacer una especie de homenaje a Lewis Hamilton. Mercedes aún así junta más vueltas que cualquier otra unidad de motorización, obviamente, porque tiene 4 equipos que hacen de powertrain, aunque Williams no estuviese allí. Pero como podemos ver, a excepción a lo mejor de Aston Martin y de Cadillac, ya iremos a Aston Martin porque recordemos que tuvo problemas el primer día de los test, pues bastantes equipos han podido meter bastantes vueltas y probar pues todo, motores, sistemas, aerodinámica, incluso hemos visto parafina también en algunas situaciones. Y lo que también era importante, que es un poco las sensaciones de cada uno de los pilotos. Que han habido pilotos que sí que han comentado, pues, oye, este coche es un poco complicado y se tiene que adaptar, pero hemos tenido, contrariamente también, declaraciones como por ejemplo son las de Antonelli, que han dicho, ostras, esto se mueve bastante bien, sí que es cierto que es un poco distinto y a lo mejor se tienen que olvidar pues ciertas maneras tradicionales de conducir que habíamos visto en los kartings, pero que aún así se hace agradable de conducir. Entonces ya iremos viendo cómo todo esto va evolucionando a medida que avanza la temporada y empezamos a ver los lloros de cada uno de los pilotos sobre por qué este coche pues seguramente no es tan bueno como alguien esperaba, pero bueno. Quiero añadir otras dos conclusiones. Bueno, la primera no es Sí. una conclusión, pero llovió el martes y se vieron fotos bastante chulas con respecto al spray que generan estos monoplazas. Evidentemente, hacer una comparativa con... Creo que he puesto una foto dos más adelante, creo que es el Red Bull Sí. y el Ferrari. Realmente hacer una valoración comparativa de cuánto spray está generando con respecto al año anterior no tiene mucho sentido, porque no sabemos ni a qué velocidad están pasando, no sabemos ni cuánta agua realmente había en pista. Nos falta muchísima información para yo ahora coger una foto del año pasado en cualquier circuito en el que llovió y decir, se genera mucho spray. Da la sensación de que se genera algo menos, pero como digo, no tiene mucho sentido esta comparativa. Pero se ve que al final tenemos un difusor que trabaja bastante, o sea, sigue generando mucha carga aerodinámica al suelo y sobre todo la parte del difusor, entonces es esperable que sigamos teniendo el problema que teníamos con el spray. Lo anticipo ya porque a lo mejor es de las pocas veces que vamos a ver correr estos coches con neumáticos de lluvia extrema. Entonces disfruta de estas fotografías, que ya hemos visto que la tendencia en los últimos años es cuando llueve mucho, no se corre. Entonces, esto por un lado.
Y lo otro, yo creo que al final es lo que he dicho antes ya. La conclusión de esta semana es que tampoco se puede sacar demasiada conclusión. A mí no me gusta, sobre todo en unos test, hacer estas valoraciones de ganadores o perdedores que sé que venden o que son divertidas de hacer, ¿no? Sí. Dentro de esta parte más de valoraciones de ocio dentro de la Fórmula 1, no sé cómo decirlo. Pero a mí no me gusta hacer este tipo de valoraciones porque al final son unos test. Y creo que tanto el que ha ido y no ha tenido ningún problema como Mercedes, o que ha tenido menos problemas de los esperados como Ferrari, pues es un, oye, chapó, todo lo que esperábamos lo hemos encontrado, incluso hemos tenido mejores sensaciones de las esperadas. Y el que ha ido y ha tenido muchos problemas, como por ejemplo un Audi, un Cadillac, pues es que al final ha tenido los problemas cuando hay que tener los problemas y cuando hay que Sí. encontrar los problemas en estos test. Entonces, no veo, no categorizaría que la semana para Audi o para Cadillac salen como perdedores de esta semana. El único equipo que yo creo que es perdedor, entre comillas, de esta semana es Williams, que no ha participado. Es el que se ha perdido 3 días de rodaje, que en algunos equipos como el de Mercedes, por ejemplo, estaríamos hablando de un número de vueltas equivalente a dar 6 o 7, correr 6 o 7 carreras. Hombre, eso sí que son bastantes kilómetros y bastante oportunidad de pérdida de recopilar datos de motor y de comportamiento aerodinámico del monoplaza. Esto sí que es la parte más negativa, pero el Sí. resto yo creo que al final no hay que olvidar que estos son unos test y estar aquí contando vueltas, estar aquí contando quién ha tenido más o menos problemas, no tiene mucho sentido. Más con todo lo que anticipaba antes de los ecocombustibles, porque algunos equipos, McLaren, ya lo adelanto, tuvo problemas con el sistema de combustible, pero no sabemos si es que estaban utilizando el combustible actualizado, el ecocombustible, o era un problema más allá con la unidad de potencia o con cualquier sistema relacionado con la unidad de potencia y el sistema de combustible. Como no lo sabemos, es precipitado estar aventurándose a hacer este tipo de valoraciones desde mi punto de vista. Pero bueno, te quería lanzar a ti la pregunta, antes de empezar los equipos, de tanto secretismo, Ujú. si realmente ha tenido como sentido, ¿no? Porque al final se ha filtrado prácticamente todo, incluso la propia Fórmula 1 documentaba un poco a su manera, todo Sí. bastante pactado con qué se decía y con qué no, con qué fotos se subían, con qué no, con qué vídeos se subían, con qué no. Entiendo que ha sido así, pero al final se ha generado toda una dinámica en la cual pues hemos tenido bastante información. Sí, pero también, es decir, ya lo dijimos, que seguramente iba a pasar todo esto, porque hoy en día esconder este tipo de cosas con toda la tecnología que hay es muy difícil. Que sí que es cierto que obviamente se hubiesen filtrado muchísimas más cosas si todo esto hubiese estado abierto, hubiese habido muchísimo más análisis y demás. Pero querer hacerlo todo a puerta cerrada es absolutamente imposible. Y aquí lo que queremos hacer también es un shout out a toda la gente que se ha jugado un poco el hecho de ir con la policía escortados después a ver tú saber dónde por intentar conseguir unas fotos y darnos un poco de visibilidad sobre lo que estaba sucediendo en pista. Pero, como he dicho antes, me parece muy inocente por parte de la Fórmula 1 pensar que esto no iba a suceder. Sí, yo quería hacer también mención especial al que haya estado siguiendo Sí, todo esto en Twitter, al famoso trío de la colina, formado por Nachez, Jorge Peiro, que ha hablado alguna vez de él como periodista freelance, y Ekaiz, que estuvieron ahí desplazados y rodeando el circuito intentando sacar imagen y sacar información. Y no solo han estado ellos, también se ha visto que John Noble, uno de los periodistas más reputados de la Fórmula 1, que ahora está en The Race, pero que estuvo en Sky Sports muchos años, también ha estado por ahí, y trabajo también que ha hecho Soy Motor de seguimiento con el fotógrafo de Soy Motor, que ha sido un ninja prácticamente sacando imágenes. Que yo creo que al final consiste en esto, ¿no? Esta dinámica era esperable que se fuese a generar. No he entendido mucho la polémica de gente quejándose de que estuvieran intentando sacar información. Me refiero, dentro de 2 semanas va a haber unos test en Bahrein de pretemporada que ya la FIA se especula que puede llegar a hacerlos a puerta cerrada también, y en ese caso, pues evidentemente también querremos a un equivalente de gente intentándose desplazar ahí para intentar informarnos de alguna forma, sino sí. algunas cosas que nos han llegado no las hubiésemos sabido, como alguna bandera roja que se ha producido, algún problema que ha tenido algún equipo, no nos hubiésemos enterado. Y a mí esta semana me ha recordado mucho a el que haya vivido más Fórmula 1 hace 20 años, a los test de hace 15, 16 años que eran a puerta cerrada o con muy poca prensa, y era ir actualizando el Marca o cualquier página deportiva equivalente
de a ver qué estaban actualizando y a ver qué se decía en el paddock. Y así volver un poco a revivir esa época y me ha entrado un poco de nostalgia y me he dado cuenta también de lo mayor que soy. Bueno, sí, el tiempo pasa para todo el mundo. Pero bueno, con esta pequeña introducción vamos a entrar ya a lo que son los equipos y como ya sabéis en este canal intentamos seguir al máximo posible lo que es el Mundial de Constructores, en este caso el anterior. Así que vamos a empezar con el último campeón, y no solo campeón, sino bicampeón del Mundial de Constructores, que es McLaren. Y de McLaren, bastante hay que decir. Lo primero es que traían un coche bastante avanzado en cuanto a lo que supuestamente se tiene que ver en Australia. Después ya veremos si acaba siendo así o no, pero ese es un poco el mensaje que se traía. Y obviamente, como todos y cada uno de los equipos, pues han experimentado algún que otro problema. Aunque sí que es cierto que han podido llevar bastante vueltas para probar un poco de todo. Entonces, Guille, no sé si nos puedes dar un poco de idea de cómo ha ido el test o cuál es tu punto de vista, sobre todo también desde el punto de vista técnico. Bueno, ¿cómo les he visto? Pues de ninguna forma, porque como hemos dicho antes, no les hemos podido ver, pero Sin duda. sí que tenemos declaraciones de estas que han ido organizándose con la prensa, los distintos jefes de equipo y algunos representantes técnicos de los distintos equipos. Aquí son relevantes unas declaraciones que dio Neil Haldey, que es director técnico de ingeniería del equipo McLaren, hablando de estos problemas de la bomba de combustible que el propio Piastri creo que reportó el mismo jueves por la tarde, de que era algo que les había retrasado y les había impedido dar todo el número de vueltas que esperaban en esa sesión del jueves. Neil Haldey también habla del tema de que los 2 primeros días tuvieron ciertos problemas, tanto el miércoles como el jueves, para dar todos los kilómetros que tenían previstos, pero que esto va un poco de lo que decía antes. Esta sesión de test va precisamente de esto, de llegar ahí, empezar a encontrar los problemas y solucionarlos. Y al final McLaren lo que parece que está reportando es que ha conseguido solucionar estos problemas y dar una tanda larga bastante consistente el último día. No tanto como Mercedes, si te pones a ver el número de vueltas que ha dado equivalente, comparándolo con el resto de equipos, pues no está entre los que más, pero al final lo que decimos, han tenido ciertos problemas que han estado solucionando y no sabemos, como he dicho antes también, hasta qué punto todos estos problemas pueden haber estado relacionados con que es uno de los equipos que han estado utilizando el nuevo ecocombustible que está desarrollando Petronas junto con Mercedes en esta colaboración en la unidad de potencia. Como no lo sabemos, no podemos tampoco especular mucho al respecto, simplemente damos la información y ya que cada uno si quiere entrar en valoraciones, pues adelante. Lo que sí, si quieren empiezo ya comentando las 4 cosas, bueno, 5, ¿vale? Vamos a dejarlo en 5, Jordi. 5 cosas técnicas importantes que se han visto de este McLaren, que no lo habíamos visto como tal, sí que justo antes del lunes hicieron una publicación con los distintos renders, con planos de vista frontal, de arriba de este MCL40, de este nuevo McLaren para este año, que como has dicho que intentará revalidar, ¿no? el título Mundial de Constructores, y luego lo hemos visto en pista y vimos que el render tampoco era tan diferente. He señalado aquí las 4 cosas importantes en esta vista lateral que se podía ver en una fotografía de la Fórmula 1. He intentado sobre todo utilizar publicaciones oficiales, digamos, no he querido coger fotos de periodistas que se han desplazado hasta ahí, porque al final creo que es pues, un trabajo muy específico que han hecho y digo, mira, no vamos a utilizarlo, digamos. He cogido las fotos oficiales y ya se pueden ver cosas interesantes realmente. A la de tiburón, un poco al estilo de Ferrari, ¿no? De Ferrari, haciendo esta zona más escalonada. Se puede ver el rake del que hablábamos ayer con Aston Martin, esta parte más elevada trasera que busca, por un lado, aumentar el área efectiva frontal del monoplaza, ¿no? Mi gran representación de la mano de ayer, de si estás con el rake más bajo, tu vista es así, pero si luego levantas el rake, tu área frontal es mayor, entonces aumentas tu carga aerodinámica y luego también el efecto de ayudar al difusor a generar carga aerodinámica, ayudar en esta expansión del difusor. Esto ya se puede ver aquí. Entrar en comparaciones de si el Aston Martin está más elevado o el Ferrari está más elevado no tiene mucho sentido en estos tests, porque al final son unos tests de fiabilidad, más allá de que McLaren ha sido los equipos que estaban usando parafina. Entonces, como ya entendemos que traen una versión bastante avanzada del monoplaza, se puede entender que están ya haciendo primeros análisis de rendimiento y de correlación con lo que han visto en CFD y en el túnel de viento. La otra parte interesante del McLaren es lo que he marcado en el círculo derecho, la ranurita o espacio que están utilizando muchos equipos, esta laguna en el reglamento que hemos visto en otros equipos para alimentar el difusor también
con el flujo que están canalizando por la parte baja del pontón, que McLaren también tiene un pontón bastante recortado y con una caída bastante pronunciada, que no todos los equipos lo están haciendo así. Luego, por ejemplo, Mercedes, luego lo comentaré que no es así. Y sobre todo la parte del dashboard o floorboards, que lo estuve hablando ayer cuando hablábamos de Aston Martin, la geometría peculiar, ¿no?, que ha montado McLaren, y que si te vas, por ejemplo, no sé si está por aquí la comparativa, sí, la foto siguiente he montado la comparativa con lo que ha hecho McLaren, con lo que ha hecho Red Bull y con lo que ha hecho Ferrari. Se ve que son estilos distintos. Al final, es lo que dije ayer, aquí los equipos es una parte que están utilizando, es la parte que la FIA ha destinado para que jueguen y protejan el flujo que están canalizando por la parte de los pontones, lo protejan de la estela que genera las ruedas. Entonces, cada equipo, como puedes ver, está buscando soluciones distintas. Lo de McLaren parece que está intentando reproducir en esta parte baja los vórtices que se generaban para proteger el suelo. ¿Te acuerdas que el año pasado había como unos piquitos alrededor en esta zona del suelo y generaba unos vórtices que era para sellar? McLaren, por ejemplo, está montando unas alas muy en esa zona baja y, por ejemplo, he visto algún que otro análisis que reporta que podría ser para generar un efecto similar a ese. Pero sin embargo te vas a Red Bull y ves que esta placa vertical, esta ala vertical que tiene el Ferrari, por ejemplo, que tiene McLaren, sí, el Red Bull no la monta. Solamente tiene 3 horizontales. Entonces ves cada equipo está montando su solución. Luego, siguiente punto así importante, moviéndonos del floorboard, es suspensión delantera. Creo que es la siguiente que he puesto. No voy a perder mucho tiempo. Ayer perdimos mucho tiempo ya hablando de las configuraciones anti-dive y de cómo todos los equipos estaban buscando esta configuración para contrarrestar el hundimiento del monoplaza en frenada y tener más estabilidad de la plataforma aerodinámica. Muchos equipos están teniendo esta tendencia. McLaren es uno de ellos y el año pasado era de los que más exagerado tenían esto y más fuertes estaban en esta parte mecánica. También recuperan esta Multilink del año pasado, que es el equipo que ya tiene como un año de experiencia en esta tecnología dentro de era efecto suelo, que este año no está en era efecto suelo, pero sigue siendo importante. Entonces, se dice que puede tener ahí un poco de experiencia en este sentido. Y lo otro importante que también se señala por aquí, que es relevante, y ya lo dije ayer, que creo que McLaren es el único equipo que ha traído un alerón delantero bastante final, incorporando todo este trabajo en la bandeja externa. Te vas a la foto siguiente y está la comparativa la foto siguiente es la geometría del pushshot y tal. Bueno, vuelven al pushshot, como ya dijimos ayer, la mayoría, menos Alpine y Cadillac. Pero la comparativa de los alerones delanteros del MCL40 y del MCL39. Cómo la geometría es bastante distinta y cómo ya dije ayer que se puede intuir hacia dónde están intentando redirigir el flujo. Sin ponernos aquí a hacer líneas, porque esto tampoco quiero que sea un pinta y colorea, de inventándome aquí un CFD con líneas del Paint, que no tiene mucho sentido. Simplemente por cómo se ve la geometría, al menos en las fotografías, parece que la parte interna sí que intenta lanzar flujo, tiene una inclinación hacia adentro y te fijas, pero en la parte externa sí que se abre hacia afuera. Entonces parece que están intentando lanzar algo de aire hacia la zona de los floorboards que están hacia adelante. Vamos a ver hasta qué punto se vuelve a intentar buscar algo de outwash, esto de lanzar el flujo de aire hacia afuera para quitarte la turbulencia que no quieres, y además a veces, si lo utilizas bien, ayuda para sellar flujos de aire de linguas del coche. Entonces, como digo, es el monoplaza al menos que parece que tiene un alerón delantero más desarrollado. Y lo último, en esta placa externa, en esta bandeja externa que tanto va a dar que hablar, estoy bastante seguro, porque ya se ven distintas soluciones en los equipos. Esta es la geometría que propone McLaren, que es de los pocos que hemos visto que ha traído un aletín superior. No solo tiene la bandeja debajo, sino un aletín superior. Claro, esto seguramente vamos a ver mucho trabajo aquí a lo largo de la temporada, porque van a buscar generar algo de outwash que decía, de lanzar el flujo hacia afuera y esquivar la rueda, que es lo que hemos hablado más de una vez y que ya en la normativa efecto suelo se intentaba evitar que no, pero entre la flexión de los alerones y las geometrías que fueron montando en la unión entre el plano principal y el end plate, ya empezaron a generar este outwash. Entonces, seguramente aquí van a haber distintas soluciones y de hecho ya en alguno que otro equipo se ve cosas distintas a las que propone McLaren que creo que son interesantes. Entonces, poco más realmente. La última pregunta y esta ya te la lanzo a ti, a ver qué piensas. Porque claro, se está hablando de que McLaren, como cliente de Mercedes, puede tener algo de desventaja con respecto a la propia Mercedes.
y que a lo mejor uno de los puntos que va a penalizar que vemos a McLaren luchando por el Mundial sea todo esto, porque pese a que McLaren se monta su propia suspensión y caja de cambios, sí que siguen dependiendo de la unidad de potencia de Mercedes. Y que, bueno, claro, entonces el mensaje final de estos test, pese a que yo no lo compro tanto, es que McLaren tal vez no está donde se le espera. Y hombre, un poco precipitado, pero no sé cómo lo ves tú. A ver, yo creo que la discusión sobre equipo cliente versus equipo constructor siempre está encima de la mesa porque a excepción de McLaren este año y el pasado, es decir, me refiero a temporada 2024 y temporada 2025, que es cuando ganaron, nunca hemos visto un equipo no cliente recientemente ganar. Y sí, Red Bull no diseña propiamente su motor, no diseñaba propiamente su motor, pero recordemos que Honda solamente hacía motor para el equipo Red Bull y para Racing Bulls pero porque les sobraba una unidad, ¿sabes? No porque estuviese diseñado especialmente para ellos. Con esto lo que quiero decir es que siempre hemos visto, o desde hace muchísimo tiempo que estamos viendo, esta tendencia donde el equipo realmente constructor y diseñador del motor es el que se lleva después el campeonato y el que siempre está por delante de cualquier equipo cliente. Y ha sido en estos últimos 2 años donde esto ha cambiado. ¿Por qué ha cambiado? Porque el motor llevaba congelado desde hace muchísimo tiempo. Ahora que empezamos con nuevo motor y demás, pues obviamente, por lo menos a mi parecer, Mercedes tiene la ventaja. Y de hecho, y si quieres añadir algo aún me paro, pero hemos visto que realmente quien le ha salido mejor los test, por lo menos desde un punto de vista de vueltas, de pocos problemas y demás, ha sido el equipo Mercedes. Entonces, yo creo que por lo menos estos primeros años no me sorprendería nada que McLaren volviese a estar otra vez como uno de los mejores equipos de la zona media. No me sorprendería. Es decir, espero que no, pero no me sorprendería tampoco. Oye, ¿cuánta ilusión te hace ver el coche de Lando Norris con un 1? Pues espero que por lo menos esté luchando por podios, porque si no será muy triste. Vale, no te estoy viendo muy optimista. Si quieres pasamos a Mercedes, que estos sí que están siendo bastante optimistas después de estos test. Estoy de acuerdo. Vamos a ello. Mercedes, importante. Y recupero la diapositiva que hemos enseñado antes. Ha sido a nivel de motorizadores los que se han llevado más vueltas. También es el equipo que tiene más... es el constructor o es el grupo de motor que está con más equipos, así que obviamente eso tiene lógica, pero veamos aquí que de las 1140 vueltas, 500 han sido del equipo Mercedes, entonces con mucha diferencia es uno de los equipos que más tests ha podido hacer, y ya no solamente eso, sino que también a nivel de declaraciones y demás, se les ha visto que están cómodos y que, oye, con ganas de Bahrein para ver qué podemos hacer de más, porque realmente hemos salido de aquí pues con un excelente a nivel de notas y se le tendría que poner desde un punto de vista no mío, sino del equipo a nivel de declaraciones. Sí, sobre todo son curiosas las declaraciones de Andrew Shovlin, director de ingeniería en pista del equipo Mercedes, que ha dicho que están muy contentos con la fiabilidad del motor, al final han hecho mucho rodaje, no sabemos hasta qué punto han empezado a buscar rendimiento, yo creo que todavía no era el momento para empezar a buscar rendimiento, y que estaban muy satisfechos con lo que han visto, que el coche todo es nuevo y funciona de maravilla, y además ha dicho, todo lo que nos ha retrasado ni siquiera ha sido por culpa nuestra, o sea, ha sido pues las banderas rojas que se han ido produciendo, Sí, sí. etcétera, etcétera. Entonces, claro, las sensaciones que transmiten es que están bastante bien, ya han llegado bastante preparados a esta primera parte, a estos primeros test. Pequeño disclaimer, esto no significa que no haya otro equipo que de cara a Australia pueda haber recuperado el terreno porque, repito, la pretemporada y los test están para encontrar los problemas y solucionarlos. Ya está, no voy a repetir el mismo speech de antes, pero podemos recuperar alguna cosita más del equipo Mercedes en cuanto en esta parte técnica, ¿no? Revisión técnica. Ya el W17 lo estuvimos comentando en un vídeo aparte y no voy a repetir la mayoría de cosas porque se han visto que se han mantenido en pista. Está la comparativa al lado del equipo McLaren y el equipo Mercedes, me parece, y se ve claramente esta diferencia de concepto a la hora de la caída, ¿no? De diseñar la zona de los pontones y la caída.
Mercedes no cae tan hacia abajo, no tiene este corte tan claro como tiene McLaren, como tiene también Aston Martin y como tiene, por ejemplo, Ferrari. Sí que es cierto que todos están buscando esta canalización de flujo hacia la parte de abajo. Se ve un poquito el rake, como decía antes, la elevación esta parte de la parte trasera, aunque ya he dicho antes, hacer valoraciones si tienen más o menos que el resto no les acabo de ver demasiado sentido. Me recuerda un poquito, aunque no es tan claro como en otros equipos, a lo que hacían Ferrari con las bañeras en 2022. ¿Te acuerdas que tenía la parte de arriba que hacía como un cuenco Sí. para canalizar el flujo por ahí? No es tanto, pero se parece más a eso que a lo que montaba el concepto de Red Bull, digamos, de la era efecto suelo, que recuerda más a lo que lleva McLaren en esta comparativa. El resto de cosas, lo que dijimos ya ayer, lo recupero un poco, lo del tema de que van fijados en el segundo elemento del alerón y esto les limita a la hora de abrir la aerodinámica activa, solo pueden abrir el tercer elemento del alerón. Vamos a ver esta decisión por qué es y si les acaba condicionando de alguna forma. Es uno de los equipos que hemos visto más pruebas hacer con respecto al uso de la aerodinámica activa y cómo afecta al rendimiento del monoplaza, al comportamiento aerodinámico del monoplaza. Y el otro punto así interesante es lo que se ve en el Halo, que me ha parecido curioso. Esto no lo rescato tanto en el sentido, es la siguiente imagen, no lo rescato tanto en el sentido de decir, no, han montado esto y mira, van a correr más. No sabemos si es mejor o peor, cada equipo monta sus diseños y para que sean lo mejor para ellos, digamos. Pero lo rescato un poco más de estas pequeñas sutilezas que tiene la Fórmula 1, porque fíjate que Mercedes monta como esta especie de aro encima del halo, seguramente Sí. para controlar el flujo en toda esa zona. Ferrari sí que recupera algo, pero mucho más corto, y luego, por ejemplo, te vas a McLaren y no tiene eso. Como a veces la Fórmula 1 está en estos pequeños detalles y donde tú ves un halo y dices, el halo es igual para todos, ya te encuentras geometrías distintas. En Alpine, por ejemplo, se ve, no montan este aletín arriba, pero sí que cambia la geometría en algunos puntos del halo. Entonces, estos pequeños detalles de la Fórmula 1 a mí me parecen increíbles y cuando encuentras uno, dices, tenía que soltarlo. Lo otro, ya si quieres hablamos, es, por cerrar Mercedes, lo adelantamos un poco, es el tema de la polémica de los motores. Que es una semana determinante, doy la noticia, ya pasamos de Mercedes. Es una semana determinante porque la FIA está en conversaciones. Va a haber 2 reuniones esta semana. Ya lo dijo Ferrari de que el tema de los motores no estaba completamente cerrado. Va a haber 2 reuniones esta semana para ver cómo acabar de cerrar o si hay algún cambio para intentar que no haya quejas en el primer Gran Premio de Australia, que ahora mismo es la situación que está más posible, de que los equipos reclamen en ese momento y a ver cómo evoluciona el resto de la temporada por el tema del ratio de compresión. Entonces, una cosa, se plantean como 2 o 3 cosas. No sé si que ibas a decir algo. No, que digo, quien no está es el quejica número 1. Que ya sabemos quién era de todo esto. Cierto, claro, nos falta Horner. Nos falta Horner aquí en su guerra privada o particular con Toto Wolff. Pero bueno, comento brevemente, rápidamente, las 2 opciones que están o que se han reportado más en la prensa, que es reducir la energía que puede aportar el combustible, el combustible ecocombustible Petronas que utilizará la unidad de potencia de Mercedes, que no sé hasta qué punto eso lo pueden llegar a librar. Es decir, no saben cuánto de más te da el tener el supuesto ratio de compresión, porque tampoco están pudiendo demostrar que lo tengan. Entonces, ¿cómo van a limitar la energía que le da el combustible acorde a eso? No lo acabo de ver. Supongo que tendrán que llegar a algún tipo de acuerdo. O la opción B, que me hace un poco de gracia, que es que Mercedes haga una justificación técnica interna de que su motor cumple, de que el ratio no se supera durante el funcionamiento, digo, claro. Supongo que esto tendría que hacer una tercera parte, porque internamente ahí puede pasar de todo. Te digo que no lo hago y lo firmo. y ya está. Claro. Entonces, bueno, vamos a ver. Esta semana, en teoría, tendría que haber una resolución oficial, pero se está alargando esto y el propio Tom Bathis decía que quería llegar a Australia con una solución. Veremos si hay solución de verdad o lo que acabaremos teniendo es en Australia quejas de los equipos, como pasó con el DAS. Con el DAS al principio se permitió, luego hubo quejas de los equipos del primer Gran Premio y se acabó retirando, se acabó prohibiendo el sistema. Entonces, se viene un mes interesante. Sí.
Con esto abandonamos equipo Mercedes para entrar no solamente en Red Bull, sino que también aprovecharemos para hablar de Racing Bulls, que aún no están tan diferenciados al inicio de la temporada, cuando no hay puntos de por medio. Hemos visto que ambos equipos han superado la barrera de las 300 vueltas, así que no son ni los que han testeado más, pero ni mucho menos son de los que han testeado menos. Recordemos que Red Bull, la familia del equipo Red Bull estrena también, en este caso de la mano de Ford, nuevo grupo motor, y este también era pues una de las cosas que se tenían que ver en estos test, y no solo en estos test, sino a lo largo de toda la temporada. Y comentar que obviamente no todo ha ido súper fluido, en el sentido de que no todo a lo mejor ha ido tan bien como sí lo ha reportado Mercedes, pero que aún así las sensaciones son buenas. Max ha sido capaz de dar muchísimo feedback para así mejorar e ir preparados para los test de Bahrein. Entonces, sensaciones buenas, y recordemos que tenemos primera temporada sin el trío la que conocíamos de antes por Red Bull, que es Adrian Newey, que obviamente está con Aston Martin, Christian Horner, que fue destituido el año pasado y sustituido por Loren Maquies, y después también ¿qué he dicho? Helmut Marko, no se te ha ido el nombre. Sí, se me ha ido. Quería decir Christian Horner y ahora Helmut Marko, que anunció que dejaba la escudería a finales del año pasado. Entonces tenemos un Red Bull absolutamente desconocido de cuando lo vimos por primera vez salir al final de la década de los 2000. Correcto. Hay una cosa del nuevo motor Ford, Red Bull Powertrain, perdón, Sí. que es un gesto bonito del equipo, ¿no? Que le ha llamado DM01 en honor a Dietrich Mateschitz, fundador de la empresa Red Bull. Es un gesto que se me olvidó comentar cuando estuvimos hablando de Red Bull la primera vez cuando presentaron los renders. Y luego de Red Bull, no voy a aportar mucho más a lo que ya has dicho, porque creo que lo has resumido todo lo que ha sido las sensaciones positivas, ¿no?, que han tenido con la unidad de potencia, que Loren Mekies también las mencionaba, de todo lo que habían podido rodar. Pero se ha podido ver un Red Bull, se ha podido ver el Red Bull. Por fin, después de tantos renders y tantas presentaciones, hemos visto por fin el RB22. Y es que hay cosas muy interesantes. Es uno de los equipos que trae un concepto bastante distinto, sobre todo en esta zona del bodywork, esta parte central que se llama. Aston Martin tenía también sus peculiaridades en la parte trasera, delantera, en la parte esta central. Destacaba sobre todo lo que habían compactado a tapamotor y la zona del suelo. Pero el concepto es un poco más similar a lo que vemos en Ferrari y vemos en McLaren. Aquí Red Bull trae una cosa completamente distinta. Y claro, al ver esto, mucha gente dijo, ostras, un concepto sin pontones, ¿no? Parece que van sin pontones en comparación al resto. No es tanto un concepto sin pontones, luego hacemos la comparativa con lo que fue el W13. Sí, este es el concepto sin pontones. A mí me recuerda un poco más a lo que traía Red Bull pre-efecto suelo 2021, con el RB17, con el RB16, perdón. Pero a lo que voy, no es tanto que hayan quitado los pontones con Mercedes, sino si te vas a la foto en la que se ve el RB22, la primera foto de Red Bull que tengo, es que han compactado tanto los pontones que, si te fijas, se ve aquí la estructura de impacto. Esto que he señalado aquí en el círculo derecho forma parte de la estructura de impacto del monoplaza. O sea, han metido tan hacia adentro los pontones que sobresale, porque por normativa eso tiene que estar ahí. Y luego veremos un par de imágenes que se ve claramente todo lo que han metido hacia adentro, todo lo que han recortado, todo lo que han compactado, toda esta zona. Al final, en toda esta zona de los pontones, los equipos lo que intentan es, la idea, la teoría, es intentar generar una zona de alta presión para proteger todo el flujo que están canalizando hacia la parte de dentro de la estela que genera la rueda de delante. Las ruedas no gustan, aerodinámicamente no molan, ¿sabes? Las quitarían, pero por lo que sea, pues las necesitan, por lo que sea. Entonces, para proteger esta estela de la rueda, al final en esta zona de los pontones intentan generar esta sobrepresión que hace como una especie de, barrera aerodinámica. Un concepto así, pero creo que se entiende, ¿no? Sí. Formas una zona de alta presión, que para hacer esto tienes que frenar el flujo de aire. Entonces aquí es importante todas estas geometrías, y cada equipo vemos que están utilizando soluciones distintas, tanto en los pontones como en las entradas de los pontones. Que Aston Martin, por ejemplo, recuperó lo que habíamos dicho de la mordida inferior, en otros equipos estamos viendo mordida superior, en otros estamos viendo algo más plano, y en el caso de Red Bull han propuesto esta sección súper compactada de
los pontones, que entiendo que también trabajan en conjunción, o podemos entender que trabajan también en conjunción a esta opción en los floorboards que estaba comentando antes, que se veía tan distinto a lo que ha traído tanto Ferrari como la que ha traído Mercedes. Se ve en la foto siguiente, en dos fotos después, perdón, se ve la comparativa. Que se ve Mercedes, McLaren, Ferrari. Está por ahí. Esta, sí, correcto. Es que como lo veo con un poco de delay. Sí, lo sé, no te preocupes, está. Que no solo rescato la comparativa de los floorboards, sino fíjate que esto me ha parecido súper curioso y creo que es el único equipo que de momento lo trae, que tienen ciertas ondulaciones en la zona del suelo. Si te fijas, McLaren, Ferrari, Mercedes no es algo más plano, no lo tienen tan así. Sin embargo, en Red Bull sí que han jugado ahí con ciertas geometrías. Vamos a ver si están intentando generar algo de vórtice. También hay ciertas ranuritas en la parte trasera, entiendo, para controlar los vórtices de la rueda trasera. O sea, se ve como un concepto diferente o una propuesta diferente a lo que estaban trayendo el resto de equipos. Y luego, si te vas a la imagen anterior, que esta me parece también chula por el plano que da, por un lado se ve un agujero en la parte trasera del pontón, que no sabemos muy bien si es un agujero, si es un aletín, ¿sabes? No sé muy bien. Parece que falta una pieza. Sí, también lo pensé, digo, está como muy limpio, ¿no? Como parece que no se ha cargado la imagen. Y luego lo que es interesante, y para que se vea que no es un concepto sin pontones, como lo que trajo Mercedes en 2022, es el corte del pontón. Fíjate que en Red Bull es súper recto, en el resto, en Mercedes, se recupera el Alpine, que luego hablaremos de los de Alpine, se hunden hacia adentro, se ve todo este corte para canalizar el flujo por debajo, y sin embargo te vas al W13 de Mercedes y es que es prácticamente contrario, se abre hacia abajo el pontón. O sea, no es exactamente el mismo concepto, aunque así de primeras recuerda un poco. ¿Podríamos considerar que es una especie de híbrido de las dos cosas? Bueno, si cada uno... Si queremos decir que es el sin pontones de Mercedes, venga, pues lo decimos. Luego, en cuanto a suspensiones delanteras, mismo pushrod como estamos viendo en la mayoría, en 8 de los 10 equipos. De momento, falta Williams, que ya veremos qué trae. Y he rescatado esta imagen un poco para que se vea lo de las diferencias, estas sutilezas de la Fórmula 1 que decía antes. Fíjate que están todos buscando un anclaje muy, muy hacia arriba, pero no todos están tan anclados tan arriba. Aston Martin lo tiene claramente muy arriba, se ve que prácticamente sobresale un poquito del morro, ¿te fijas? Del chasis. Con McLaren pasa un poco lo mismo, pero Ferrari no lo tiene tan arriba, está un poquito más hundido. Y Red Bull también está en una posición que no lo tiene tampoco tan arriba como lo tiene Aston Martin. Y Mercedes igual. ¿Ves? Estas pequeñas sutilezas que son, nada, milímetros, pero que ya los equipos, pues, este deporte siempre se hila tan fino, y aquí en esta fotografía se ve un poco claro. Lo último que quería decir es, también se ve, si recuperas la imagen en la que es 2 fotografías después, se ve el corte en el difusor, que hemos visto tanto en Mercedes como en McLaren. No voy a repetir la misma explicación. Y si te vas a la foto anterior, que esta es una decepción que he tenido con Red Bull, decepción entre comillas. Sí. Me gustó, me gustó. Tú veías el render que propuso Red Bull, el alerón delantero, y dices, ostras, se ve unas geometrías súper locas, y luego ves el que han traído y parece más sencillo. Y digo, a ver si el del render es el que van a traer en algún momento, o algo más del estilo, y aquí han traído algo más básico, porque se ve un poco más básico si lo comparas con lo que estábamos hablando antes de McLaren. Entonces, yo creo que Red Bull traerá un alerón delantero distinto en los próximos test o de cara a Australia. No digo que vaya a ser el del render, solo digo que ha sido un poco decepción, entre comillas, de decir, esto se ve como súper futurista, ¿no? Y luego ves y dices, pues no, pues es más normal. Y poco más. Creo que ya no me queda nada más que comentar de Red Bull. La novedad era este concepto de pontones. Perfecto. Pues con esto avanzamos a Racing Bulls, que las declaraciones también han ido un poco más o menos por el mismo camino, que es halagar lo bien que ha funcionado la unidad motora del grupo Red Bull en colaboración con Ford. Aquí hay algunas diferencias de un coche versus el otro. No sé si es exactamente esto también lo que pretendías enseñar, pero como ya sabemos, Racing Bulls utiliza un poco lo que es su coche para probar determinadas cosas, o seguramente lo va a utilizar para probar determinadas cosas, por lo menos esta temporada. Ya que como es todo nuevo, pues dices, oye, ya que estoy, versión A en un coche, versión B en el otro, y a ver cuál me funciona mejor de cara a la siguiente temporada.
No sé si con muchas piezas del monoplaza, pero yo con el sistema de activación es nuestra teoría. Sí. De que están usando el otro sistema de activación con los activadores en el alerón, los actuadores en el alerón en vez de en el morro, para ver hasta dónde llega esa línea de diseño. Tampoco era comparar el Red Bull con el Racing Bulls, porque son dos coches bastante diferentes, diferentes a nivel de que el Racing Bull sí que utiliza más el diseño que hemos visto. McLaren, me refiero. No utiliza este concepto con los pontones tan comprimidos como el Red Bull. Esto es una línea que está tirando Red Bull por su cuenta. La comparativa la hacía más de la toma de aire del motor, porque utilizan la misma unidad de potencia, pero sin embargo, si te fijas, la entrada de aire que tiene Racing Bulls es extremadamente grande. Sí. Entonces, me he mirado la normativa para ver si había algún tipo de límite en el tamaño de la chimenea. Y hay una cosa que es interesante, es que según el artículo 5.8.1 te dice que todo el aire que entra en el motor debe hacerlo a través de un máximo de 2 tomas, las cuales deberán estar situadas en un único plano X, o sea, en la misma posición en el eje X. Claro, a ver si esta entrada es tan grande, porque de estas especie de 3 entradas que hay, una no va al motor y la están usando de alguna forma, pero me parece raro, porque realmente cualquier equipo podría acabar haciendo esto. Entonces, no sé, vamos a ver si esto acaba evolucionando. También, si te fijas, la entrada de los pontones de aire es bastante más pequeña a los Racing Bulls, así que puede que vaya un poco más por ahí la explicación de cómo hemos cerrado las entradas de refrigeración en los pontones. Hay que abrir muchísimo la chimenea y ya veremos aerodinámicamente esto cómo nos acaba afectando al rendimiento. Y si te vas a la foto anterior, es lo otro curioso de Racing Bulls, que no voy a comentarlo, no voy a comentar tantas cosas de este monoplaza. Es, por un lado, el activador de la aerodinámica móvil que decíamos antes, y los dos especies de alerones, no sé exactamente qué es eso que han montado ahí, ni con qué finalidad, y no me la voy a inventar, ¿sabes? Porque podría decir, no, es para condicionar el flujo, Sí, sí. no lo sé. No lo sé, y creo que nadie lo puede saber, excepto ellos. No sé si son algún tipo de sensor, pero llama mucha atención. Parece que son 2 cejas, ¿sabes? Yo le pongo cierta imaginación y veo una cara en ese morro. Y ya está, es el único equipo que realmente tiene esto. Entonces, a ver si lo mantienen en un futuro. Es una de las cosas que llama más la atención de este Racing Bulls, y poco más a comentar. Ya podemos cerrar la familia Red Bull. Pues sí, cerramos la familia Red Bull para adentrarnos a la familia Ferrari. Entonces, de Ferrari, principalmente destacar que ha sido una sesión bastante sin problemas, o por lo menos esto es lo que destacaba Fred Vasseur. Viendo un Ferrari sin problemas, con nuevo reglamento, parece raro, pero oye, sin duda alguna tomaremos estas noticias como positivas. Después, solamente como positivo, no solamente tenemos eso, sino también tenemos el hecho de que Lewis Hamilton parece que no está desatisfecho con el coche, diciendo que incluso se puede llegar a adaptar un poco a lo que es su estilo de conducción. Entonces, oye, ni tan mal. Underhype y Underpromise y Overdeliver, 100% estoy in, así que por favor, Ferrari, dándonos un poco de alegría esta temporada. Estoy bastante seguro que hay gente que no ha entendido ninguna palabra de las que has dicho ahí. Pero ya sabéis, Jordi es Sí, políglota, entonces necesita demostrarlo en cada intervención. efectivamente. De Ferrari, lo que me ha llamado la atención es que sí que es cierto, han tenido mejores sensaciones de las esperadas, como decían ellos, a nivel de fiabilidad, con el motor, con esta nueva unidad de potencia que tantos problemas en principio parecía que iba a darles. Al menos las sensaciones que han transmitido, o que han querido transmitir hacia el exterior, la información que nos ha llegado, es que han tenido bastante buenas sensaciones. Pero me ha hecho gracia que el debut de Ferrari han escogido milimétricamente el día que ha llovido. Sí. Que es como, incluso en estas cosas siempre hay una ferraridad de estas. Y era el detallito Ferrari. A nivel de análisis técnico, ya comentamos bastante el SC26, pero se han podido confirmar algunas cosas y podemos hacer un par de comparativas con otros equipos. Por ejemplo, si te vas 2 fotos más adelante, que lo estuvimos comentando ayer, es la siguiente, que se compara con el Aston Martin. El esquema, ¿no? El concepto del bodywork de toda esta zona de los pontones es similar, aunque no es exactamente igual. No estoy diciendo que sea igual, digo que
concepto es bastante parecido. La caída no es exactamente igual, como puedes ver, la Aston Martin la curvatura es distinta, etcétera. Pero en compactación la forma del airbox es similar. Entonces, estamos viendo que ahí, ya lo dijimos ayer, puede haber algún tipo de influencia de Enrico Cardil en los dos conceptos. No lo sabemos. Al final es un ingeniero jefe, ¿no? Que ha pasado de un equipo al otro, que pasó de un equipo al otro el año pasado. Bueno, hace año y medio realmente. No sabemos hasta qué punto participó en el diseño del SF26. Lo otro que se ve es que también el Ferrari monta estos cuernitos, no tan pequeños, no tan grandes como los que tiene el Aston Martin, estos cuernos en la zona del airbox. Y también es interesante ver que en la zona de los pontones, si te vas a la siguiente fotografía, por un lado, la entrada de los pontones tiene sobremordida, o una especie de sobremordida. No es como el Aston Martin que tiene la mordida por debajo, es el labio por debajo. Lo otro que es interesante es el tema de los floorboards, que no lo voy a comentar otra vez, pero es un esquema distinto, como hemos visto antes, al que tiene Red Bull. La geometría está en el halo también diferencial. Y lo otro que es curioso es cómo han juntado los floorboards al chasis. Es de los pocos equipos que se ve que no los anclan tan abajo, sino que los anclan bastante arriba. Y vamos a ver si están jugando también con la aerodinámica o lo utilizan también como un elemento para condicionar el flujo. De Ferrari se ve, si te vas a la primera foto de hecho que hay de Ferrari, recuperan el pushrod, después de la travesía que tuvieron el año pasado con el pullrod, recuperan el pushrod y también van buscando bastante anti-dive. No tanto como Aston Martin, pero es de los equipos que también se ve que utilizan bastante o que buscan esta geometría anti-dive para conseguir estabilidad de la plataforma. Entonces, son pequeños detalles, pequeñas sutilezas. Perdón, me estaba olvidando una cosa. Parece que hay una especie de conducto S que recuperan del año pasado. Es esta flecha que está marcada en el bodywork. Está en el logo de IBM. Sí, sí. Se ve como una salida que puede que esté entrando por debajo de la entrada de aire del pontón. Eso es lo que se rumoreaba con el SF24 y el SF25. Parece que la recuperan para lanzar aire en esa zona de ahí y seguramente alimentar también la parte trasera. Y por último, la aleta de tiburón con forma escalonada. Entonces, muchas cosas que ya habíamos estado comentando, que ahora se han podido confirmar que forman parte de esta primera versión del SF26, porque de cara a los test de Bahrein y de cara a Australia va a haber evoluciones, ya lo ha dicho Freddy Pase. Entonces, cuando las veamos y si podemos ver los test de Bahrein y tenemos imágenes, pues evidentemente las comentaremos y las recuperaremos. De Ferrari creo que no queda nada más a comentar. No. De hecho, lo que haríamos ahora sería movernos al equipo Williams, pero, como bien ya sabéis, el equipo Williams no se ha presentado en estos tests, así que por orden de campeonato nos toca ir a Aston Martin. Y de Aston Martin tampoco vamos a destacar muchísimo por el simple hecho de que ya tenéis un vídeo de 49 minutacos en el canal de análisis técnico de lo que se vio estos últimos días. Aquí lo más importante sobre todo es destacar el hecho de que llegaron un poco tarde, llegaron un poco justos. Recordemos que el primer día fue el jueves, teniendo en cuenta que empezaban el lunes, y que durante el jueves tuvieron ciertos problemas que solamente les permitieron rodar 5 vueltas ese mismo día. El viernes sí que se rodaron 65, pero bueno, entre una cosa y otra parece que no van a lo mejor tan bien de tiempo como otros equipos como puede ser el Mercedes. Aún así, ya se comentó, las sensaciones por lo menos por nuestra parte son un poco más esperanzadoras de lo que tuvimos en la temporada pasada. Ahora queda que todo esto se termine materializando. Sí, a nivel técnico no hay mucho más que actualizar. Lo único que no acabaron haciendo el Filming Day, creo que lo comentamos ya en el vídeo de ayer, el Filming Day que tenían que haber hecho este fin de semana, lo van a posponer seguramente para Bahrein. Tampoco acaba de entender mucho el sentido de hacer un Filming Day cuando no has presentado la livery, porque la livery la presentan durante estas 2 semanas antes de los test de Bahrein. Y digo, hombre, hacer el Filming Day ya con la livery, ¿no? Y las fotos valdrán más la pena que hacerla con la livery antigua, que es un poco lo que hizo Alpine, de hecho. Entonces, no tenemos estas imágenes. A nivel técnico, poco más que comentar. Ya has dicho tú, hay un vídeo de 50 minutos prácticamente analizando cada parte del monoplaza, tal vez sobreanalizándola incluso. Pero de Aston Martin lo relevante es lo que has dicho. Llegaron el jueves, llegaron justos, el coche llegó el miércoles por la noche, estuvieron montándolo durante toda la noche para intentar rodar el jueves y acabaron haciéndolo a última hora. Solo rodaron 5 vueltas hasta que el coche se paró.
No queda muy claro exactamente por qué. Si era un tema de la unidad de potencia, parte eléctrica. Hay como distintas especulaciones o fuentes que no sé hasta qué punto están confirmadas. Pero bueno, dio solamente 5 vueltas. El viernes sí que pudo rodar más y acabaron dando un total de 65 vueltas, lo cual ya es algo más positivo. Pero de todas formas, y esto ya opinión personal, como muchas cosas en este canal, es que he notado como cierto miedo, ¿no?, en la prensa en decir que Aston Martin va justo o está llegando justo con el desarrollo de la MR26 y que van con cierto retraso. Como si decir eso, ¿no?, rompiera las expectativas del proyecto. Pero es que yo no lo veo tan así como has dicho tú. Van con retraso, es evidente que han llegado a Barcelona. Es evidente que el hecho de que hayan llegado a Barcelona y hayan podido probar el coche en pista, sobre todo probar el motor Honda, es una cosa positiva dentro del contexto de llegábamos justos por X razones. Y además también quiero recalcar una cosa, que Aston Martin es de los pocos equipos que no habían hecho un filming day. No habían hecho un shakedown como el resto, que el resto sí que han podido rodar y algunos han rodado hasta 200 kilómetros, como Alpine. No, Alpine fueron 150, pero Mercedes sí que rodó, Cadillac, Audi, Ferrari solo rodó 15, pero pudo ya tener el coche en pista. Entonces, esta era la primera vez, pero primera del Aston Martin en pista. Entonces, el hecho de que hayan llegado ya es positivo dentro de un contexto de que, evidentemente, van con retraso. Aquí ya podemos debatir de si es porque han querido traer un coche más desarrollado y han llegado justos, eso puede ser, si han tenido problemas al pasar los crash test y eso ha producido retrasos en la fabricación y más desarrollo del monoplaza, también podría ser. Temas de implementar las nuevas metodologías de trabajo en las nuevas instalaciones o las pasadas reestructuraciones importantes que hubo en el equipo. No sé si te acordarás, a final de año que se rumoreaba que había habido cambios en la estructura, en el plantel de ingeniería y figuras importantes del equipo Aston Martin. Claro, puede ser cualquiera de estas opciones y podemos inventarnos también las que queramos o podemos especular sobre las que queramos, pero es que yo repito lo que he dicho ya más de una vez, al menos en esta pretemporada. Yo creo que el éxito de este proyecto de Aston Martin no pasa por la primera carrera. Sigo pensando que la clave, sobre todo en esta primera mitad de temporada, y puede que en la primera temporada, pasa por las unidades de potencia, todo lo que estamos hablando de los ecocombustibles, la gestión de energía y toda esta parte eléctrica que gana tanta importancia y que es tan nueva y que va a ser tan importante. Yo creo que pasa más por ahí. Y en este sentido parece que las unidades de potencia de Mercedes, y sobre todo el equipo Mercedes, va por delante. Dicho esto, a mí esto no me quita la confianza de lo que se está haciendo en el equipo Aston Martin, de todo lo que hemos visto, el cambio, la propuesta radical que llega de la mano de Adrian Newey y figuras importantes como Enrico Cardile, entre otras, y que pueden llegar cosas importantes de este equipo viendo el plantel técnico y el piloto que tienen. Aquí ya podemos también hablar de que lamentablemente el tiempo juega en contra de Fernando Alonso. Eso creo que es evidente. No sabemos cuántas temporadas le quedan, si una Juega o en dos. contra de todos, creo que sí. No, el tiempo evidentemente juega en contra de todos y como decía al principio del vídeo, me he dado cuenta de cómo pasa el tiempo. Pero no sabemos cuántas temporadas le queda y yo creo que es un proyecto que no va a ser exitoso en la primera carrera ni en la segunda. Alonso también lo dijo, hay que esperar unas cuantas carreras al principio y creo que no hay que tener miedo en decir que van con retraso, pero que van a llegar. Yo creo que van a llegar y tienen todo este mes y lo importante es que en este contexto han podido hacer rodar el coche en pista. Entonces, no hace falta, creo que, intentar edulcorar el mensaje y se puede hablar de la realidad y no por eso perder expectativas ni confianza en que el equipo puede hacerlo bien. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, con eso dejamos el equipo Aston Martin y nos vamos al equipo Haas. Y del equipo Haas comentar que uno es el segundo equipo motorizado por Ferrari que vemos el día de hoy. Aún quedará otro, que es Cadillac. Y de Haas mencionar que rodaron el lunes, tandas largas, no parece que hubieron demasiadas cosas. Miércoles sí, hubo problemas y estos problemas acabaron haciendo que se tuviesen que pedir ciertas piezas que llegaron jueves tarde y que permitieron al coche rodar el viernes. Aún así, el cómputo global de vueltas es positivo, ya que estamos ante el coche o el tercer, es decir, la tercera escudería, el tercer coche con más vueltas hechas durante estos tests, que obviamente siempre es bueno, ya que te permite tener mejor data para después llevar el coche más o menos arreglado durante la siguiente tanda de tests. Sí, de Haas, el resumen de sus tests ya lo has dado
lo has dado completo, no puedo aportar mucho más. A nivel técnico sí que se ven cosas interesantes. Por ejemplo, antes hablaba del anclaje de la horquilla superior de Ujú. la suspensión delantera. Se puede ver, he marcado el push rod sin querer, pero el anclaje es el cable, el brazo de delante, perdón, ahí me he equivocado. Pero bueno, que no está en la zona tan elevada como se veía en otros equipos, como decíamos antes, al hacer la comparativa entre Mercedes, Ferrari, etcétera. Y otra cosa importante e interesante que se ve en este coche es la bandeja exterior del alerón delantero. Si te fijas, Sí. es bastante diferente a lo que trae McLaren o lo que trae Red Bull. Hay una comparativa, creo que en la siguiente, Ujú. de cómo estos equipos están haciendo una especie de curva y aquí Haas, sin embargo, ha hecho como una geometría muy marcada, Sí. con cierto ángulo recto incluso. Y me ha llamado la atención porque es el único equipo que parece que está haciendo algo así. Entonces, vamos a ver, ya hemos dicho más de una vez que esta zona seguramente veremos mucha evolución y creo que falta que veamos todavía lo que tienen que traer, lo que tienen que decir muchos equipos, porque creo que muchos de ellos no han traído un alerón delantero en un desarrollo más avanzado como otros. Y en la vista lateral se ven un par de detalles más interesantes. La entrada de aire también, del airbox también es bastante grande en comparativa a la que, por ejemplo, la que monta Ferrari, lo digo porque usan la misma unidad de potencia. El corte de los pontones, si te fijas, recuerda un poco a lo del concepto bañera que decía antes de 2022 de Ferrari. No tiene esta caída de los pontones hacia abajo como tiene Ujú. McLaren. Es, parece que están buscando otro tipo de solución para canalizar el flujo hacia la parte de atrás. No he encontrado una imagen para ver si tienen el corte del difusor, porque no hay tanto material fotográfico como, como en otros equipos, evidentemente. En esta vista lateral se ve más claramente esta geometría en la bandeja externa del alerón. Se ve cómo está como inclinada hacia afuera. Es que es una geometría Sí, bastante curiosa. Hace como una especie de bandeja con cierto ángulo, ¿no? En sí, la sí, sí. parte, sobre todo en la parte de abajo también. Y poco más a comentar. Las entradas de aire no sé hasta qué punto serán las definitivas, porque si te fijas comparándolo con otros, no tiene ni sobremordida, ni labio inferior, ni nada. Parece como poco, no sé si más base, pero bueno, a lo mejor es la solución que han encontrado y le sacan todo el rendimiento. Entonces, poco más a comentar del Haas, del tema de Toyota, ya di una chapa terrible en la previa y si quieres avanzamos. Y nos vamos a Audi. Que Audi, recordemos que junto con Cadillac, yo creo que son los equipos que más tenían que testear y ver cómo funcionaba todo, ya que al final Audi entra por primera vez como grupo motorizador y escudería en la Fórmula 1 y no estuvieron exentos de problemas, tuvieron algunos, pero mientras que yo te diría que todos los equipos, más allá de probar el motor y la fiabilidad que puede tener, ya estaban con un poco las ganas y la misión era ver que todo funcionase bien a nivel de sistemas y demás. Audi era motor, ¿sabes? Es decir, ahora ese es mi problema principal. Si esto funciona, a partir de aquí construimos. Y consiguieron rodar bastante, consiguieron hacer 243 vueltas, lo cual es positivo, pero obviamente hubo problemas, hubo banderas rojas, principalmente ocasionadas, o se especula que fueron también ocasionadas por los pilotos de Audi. Mm. Y todo este aprendizaje que después sirva para poder llevarlo a Bahrein y que suceda menos, básicamente. Sí, eh, a nivel técnico hay muchas cosas que ya hemos visto en otros monoplazas. De Audi monta también suspensión delantera pushrod como la mayoría. Sorprende un poco lo mucho que han retrasado el anclaje de la horquilla superior. Me recuerda un poco a lo que ha hecho Aston Martin, también buscando esta geometría anti-dive. Y del resto, poco a comentar. No tiene cortes tan pronunciados en la zona de los pontones, el ala tiburón no es tan grande como el resto, no hace tampoco esta caída, este corte hacia abajo como hemos estado comentando con Ferrari, McLaren, etcétera. Veremos, Audi yo creo que es uno de los equipos que tienen más desarrollo por delante Sin y duda. que seguramente en Bahrein traerán algo distinto y de cara a Australia traerán algo distinto. Lo que has dicho tú, al final eran unos test en los que querían buscar fiabilidad en el motor y pese a los problemas que han ido teniendo, los han ido solucionando y tienen mucha línea de crecimiento, mucha curva de crecimiento por delante. Entonces, seguiremos su crecimiento, su desarrollo, ¿no? Con gran atención, como decía Efectivamente. Palpatine. Efectivamente. Con esto dejamos el equipo Audi para adentrarnos al equipo Alpine. Un equipo que recordemos que hasta ahora había rodado con unidad motor Renault y que desde este año ya no es así, sino que se convierten también en clientes del equipo Mercedes. Por lo menos así hay una cosa de la que pueden olvidarse y no preocuparse
y focalizarse principalmente en chasis, aerodinámica y pilotos. Entonces las sensaciones han sido buenas, positivas, obviamente también porque toda esta parte quedaba solucionada. Han conseguido también superar más de las 300 y pico vueltas en los tests y obviamente pues han podido testear bastantes cosas. Hay sobre todo declaraciones de Steve Nielsen, director general del equipo, hablando de uno de los focos que han tenido durante estos tests, centrarse en temas relacionados con la gestión de la energía eléctrica, toda esta parte eléctrica, y lo ha reconocido que han tenido mucho rodaje largo en esta dirección. Y a nivel técnico que se ha podido ver de este Alpine, que no habíamos podido comentar mucha cosa de ellos porque solamente habíamos visto los renders y cosas del filming day, pero no se veían muy claras, es que van un poco a contracorriente al resto, en las tendencias del resto. Qué clásico, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte delantera montan una suspensión delantera pull rod, al contrario del push rod que hemos estado comentando con todos. Y luego, si te vas a la primera foto de Alpine, esta sí, la que se ve el Alpine desde un ángulo desde delante. Tengo que decir que tengo que decir que el color así, el azul, ¿no? Sí, así mola más. Yo creo que es el tema del brillo y filtro de la foto, ¿eh? No, sin duda, pero que me refiero a que si tuviese ese color de normal, molaría más. O se pudiese ver con este color de base. A mí también me gusta. Y hay un par de cosas que llaman la atención de este monoplaza. Están yendo todos, o la mayoría, muchos de ellos, con morros que se estrechan bastante, sobre todo a medida que se acercan más al cockpit, digamos. Sin embargo, aquí Alpine es como todo maxi. El morro es bastante grueso y la zona de los pontones, si te fijas, es como... Yo la veo, por decirlo de alguna forma, musculada. Como que son muy anchos. Al contrario de lo que estamos viendo, es como la antítesis a lo que plantea Red Bull, digamos, que ha comprimido, ha compactado todo. Aquí, sin embargo, Alpine ha buscado un concepto bastante distinto. Que no digo que sea mejor o que sea peor, porque eso ya lo he querido dejar claro desde el principio. Aquí comentamos diferencias, no si va a ser mejor que uno que el otro, y eso siempre lo dictaminará pues lo que acaba sucediendo en las pistas y en las clasificaciones. Entonces, sí que se ve geometrías distintas en el alerón delantero, en toda esta bandeja exterior. Añaden también este aletín, aunque no tiene una geometría tan compleja tal vez como hemos visto en el McLaren o incluso en el Haas, aunque sí que hacen un poco la misma geometría en la base que tenía McLaren. Pero creo que Alpine ha traído un alerón delantero que nos podemos creer un poco más como versión más avanzada y no tan básica como otros. Y lo último, si te vas en el plano horizontal, la vista lateral del monoplaza, hay una cosa que me llama un poco la atención, es el pontón, la entrada de aire, está súper adelantada. En el resto de equipos está un poquito más para atrás del halo. Llega incluso un poco a la zona del retrovisor. Aquí, si te fijas, llega a donde está anclado el halo. Que no es el único que lo tiene así, pero aquí como que es muy pronunciado, porque como hace como una especie, el corte por debajo, se marca todavía más esta entrada del pontón. Pero bueno, son sutilezas que ya veremos cómo acaba evolucionando este monoplaza. Lo último que rescato son declaraciones de David Sánchez comentando el que ha sido el desarrollo técnico de este monoplaza, de este concepto, que estaban buscando un coche que fuese cómodo de conducir, más predecible, que es uno de los problemas que tenían el Alpine el año pasado, que lo reportaba tanto Colapinto como Gasly, que el coche en mitad de curva era otro coche. Que ya les pasaba a muchos equipos, pero Alpine era extremadamente inestable. Como cortaron el desarrollo del monoplaza, empezaron a tener muchos problemas en ese sentido. Y este año, al menos, lo que reportan tanto Gasly como Colapinto es que el coche es más cómodo de conducir y David Sánchez está también reportando que están encontrándose en pista lo que esperaban. Entonces, vamos a ver Alpine, que es uno de los equipos que yo creo que con el tema de la unidad de potencia puede estar al menos en la cabeza de esta zona media y optar a puntos por tener este extra, ¿no? de la unidad de potencia, además de si han hecho un buen trabajo a nivel aerodinámico. Entonces, creo que tienen una buena oportunidad de rendir bien, al menos en esta mitad, esta primera mitad. Estoy de acuerdo. Coge menos responsabilidades, focalízate en donde tienes margen de maniobra y todo lo demás, subcontrátalo si puedes y te olvidas. Un poco la pros que está siguiendo Alpine, a ver si se queda aquí y, oye, no me caen especialmente bien, pero siempre quieres ver a equipos haciéndolo bien y más competitividad en el mundo de la Fórmula 1. Y ojo que si entra Horner, yo creo que cambia completamente el futuro de Alpine en las condiciones que entraría y demás. Pero bueno, dejemos ya el equipo para centrarnos en Cadillac.
último equipo a repasar que hay de los test. Recordemos que aún quedan solamente los comentarios de Williams. Y obviamente Cadillac, mucho por delante de Audi. Era el equipo que más tenía que testear por el hecho de que viene con todo nuevo, a excepción del grupo motor, que en este caso es de Ferrari. Y la verdad es que han tenido problemas, bastantes, pero de la misma manera que Audi, la idea solamente era ver que todo pudiese llegar a más o menos funcionar, conseguir datos y a partir de aquí arreglar todo lo que pudieran arreglar. 164 vueltas han dado, obviamente uno de los equipos que menos junto con el Aston Martin, pero se trata de ver ahora, con lo que ha salido, cómo llegan a los primeros test de Bahrein. De Cadillac realmente en monoplaza no se puede comentar muchas más cosas que ya hayamos dicho en otros, a nivel de concepto que propone. Lo llamativo de este coche, ya lo dijimos desde el primer momento, es que es de los que junto con Alpine monta una suspensión delantera pull rod, que en el caso de Cadillac va más en la línea de que quisieron coger algo que ya conocían, no quisieron complicarse la vida y ya tenían bastantes frentes abiertos y dijeron, vamos con esto, que ya lo controlamos un poquito más. Y ya veremos al final si Cadillac acaba cambiando el concepto de cara al año que viene o a lo largo de esta temporada, algo que dudo, porque cambiar la suspensión delantera no es un cambio que se haga en media tarde, digamos. Yo creo que es algo que ya veríamos más adelante. Pero como he dicho antes con Audi, equipo que tiene mucho trabajo por delante y una potencial curva de crecimiento importante. Luego veremos si todos estos frentes nuevos que tienen pues llegan por buen camino. Efectivamente. Y como decíamos, toca repasar el equipo Williams, que como ya sabéis, no se ha presentado a los test de Barcelona, lo hizo en un comunicado oficial hace un par de semanas, diciendo que, bueno, en principio por temas de fabricación y demás, y que querían focalizarse en los test de Bahrein, que no podrían asistir. Se ha dicho que todo esto ya se ha solucionado, supuestamente, y que están más que listos y preparados para los test de Bahrein. Ya veremos si eso es así o no, pero no es la mejor manera, sin duda alguna, de empezar esta temporada con nuevas regulaciones y demás. Correcto, además, rumores que ya se llevan anunciando desde hace meses y al final te los puedes llegar a creer, que dicen que pueden tener ciertos problemas de sobrepeso. Se dice más de 20 kilos, 30 kilos creo que era, pero lo que digo, son rumores, no hay nada así como confirmado. Al contrario que otros equipos que sí que están reportando que están bastante cerca del peso mínimo. Alpine, Ferrari, por ejemplo, Audi también en su momento. Entonces, Williams, la nota negativa de estos test por no presentarse. Claro, James Bowles decía en su vídeo comunicado que la decisión correcta había sido no ir. Sí, pero en un no buen contexto. Entiendo que intentas enfocarlo con el optimismo de no hemos ido, pero es la decisión correcta dado nuestra situación. Llegaremos más listos a Bahrein, pero haberse perdido lo que hemos dicho antes, 300 vueltas potenciales con el monoplaza en pista, son muchos datos. Son 5 carreras, son 6 carreras. En caso de Mercedes son 7, 8 carreras porque ha dado un montón. Y quería terminar que fíjate que el motor Mercedes ha sido el que más vueltas ha dado, también por tener 3 escuderías en pista, y les ha faltado Williams. Sí. Que claro, ahí son muchísimos más datos que podría haber recopilado el equipo Mercedes, que los han perdido y seguramente los tendrán para Bahrein. Pero tenemos muchas ganas de ver el equipo Williams y ver qué coche pilotará Sainz este año. Es una de las cosas que digo, a ver si tienen la presentación esta semana o la siguiente, no recuerdo la fecha, sí. Pero para Bahrein se vendrá análisis, ¿no?, de lo que nos traigan. Sí, no, yo tengo muchas ganas. Quiero ver un Sainz. Recordemos que terminó muy bien la temporada, tuvo muy buenos resultados, tuvo un par de podios. Las sensaciones con el equipo Williams fueron muy buenas, también con mi superpredicción y tiro desde medio campo a inicio de la temporada, poniendo los quintos. Y no sé, es uno de los equipos de los que tengo bastante ganas. Bueno, de muchos equipos tengo bastantes ganas, siéndote sincero. Tengo esa duda sobre si McLaren será capaz o no de llevar su buen ritmo de la regulación anterior a esta con todo el tema del cambio de motores. Tengo mucha curiosidad para saber si Ferrari, que ha estado un poco más silencioso, por fin va a poder estar a la altura y competir con un Lewis Hamilton que recordemos que estaba muy decepcionado al final de la temporada anterior, que estaba muy para arrastre. Ver si por fin Hadjar va a romper o no esa regla no escrita de que cualquier segundo piloto de Red Bull no funciona. Recordemos aquí, y ahora paro de todo esto que estoy diciendo, pero recordemos aquí que Checo Pérez
funcionó o empezó a funcionar bien con el cambio de la regulación. Después el coche se fue ajustando y ajustando más y más y más a la manera de conducir de Max, y ya Checo Pérez está completamente desaparecido, y Tsunoda ni siquiera hablamos de él durante la temporada anterior. ¿Y Lawson? Y Lawson, que bueno, que duró, que duró menos que el queso fuera de la nevera antes de caducar. Y nada, no, es decir, son muchas cosas realmente de las que tengo ganas, y a ver, y obviamente, sin duda alguna, en este canal, el coche de Alonso y el resultado que tenga Alonso. No sé, hay muchas cosas, y obviamente ya prepararemos un vídeo con nuestras predicciones, como hicimos el año pasado, que fue muy divertido de seguir, y también de nuestra competición, que es verdad, no he desaparecido de este canal, tendría que haber desaparecido. Estaba esperando a ver si alguien lo decía. Pero... Aquí estoy. Sorpresa, sorpresa. Si no, Guille. Obviamente os mete la chapa a todos y cada uno de vosotros, pero le falta a uno para metérsela en directo, que es Isami. Claro, yo necesito a alguien que me devuelva las pelotas de vez en cuando. Exacto. En fin, hasta aquí ha llegado el vídeo larguito, pero obviamente la situación lo merecía. Esperamos que lo hayáis disfrutado y nos vemos durante las siguientes semanas, porque el contenido aquí no para. Tenemos lanzamientos, tenemos más test. Es un no parar. Ha empezado a mediados de enero y hasta finales de noviembre no va a parar. Yo ya lo veo. Algo se van a inventar en agosto, te lo aseguro. Te lo aseguro, que algo se van a inventar en agosto. Shakedown secreto ahí. Algo raro, seguro. Pero bueno, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.